Hola a todos, bienvenidos a la clase de Biometría del grado en Farmacia de Formación Manuel Pozo. Vamos a comenzar a realizar un ejercicio tipo examen que trabaja con la diferencial de una función, la derivada respecto a cada una de sus variables y el error relativo y absoluto. Vale, comenzamos leyendo el enunciado, el cual nos dice que la expresión de la resistencia de un conductor viene dada por ρ igual a pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4L, donde r sub 0 es una constante asociada a la resistencia del conductor, d su diámetro y r su longitud. Tras leer esto, como pi es un número y r sub 0 es una constante, podemos ver que nuestras únicas dos variables son d y l. Es decir, vamos a definirnos nuestra función ρ en cuanto a sus variables, que serían d y l dependientes, pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4L. Bien, una vez que tenemos definida la función, nos pide que calculemos el error relativo al calcular la resistencia. Como podemos ver aquí, el error relativo de una función es diferencial entre la función, con lo cual el error relativo de la resistencia es el diferencial de la resistencia entre la propia resistencia. Me dice que calcule esto suponiendo que el sistema de medida lineal que afecta tanto a D como a L, es decir, mis variables, tiene un error relativo del 2%. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que el error relativo al calcular la longitud es de 0,02 y que coincide también con el error relativo al calcular el diámetro. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a empezar a calcular el error relativo de la resistencia calculando el diferencial de ρ. ¿Cómo se calcula el diferencial de ρ? Vale, pues vamos allá. Vamos a derivar primero respecto a la primera variable, que sería la d. Si yo derivo respecto a la d, tengo que pondría mi pi, mi r sub 0, y simplemente sé que la derivada de d al cuadrado es 2d entre 4L. Si continúo ahora, tengo que poner aquí el diferencial de d y la suma. ¿Qué es lo que pasa con la suma? De que si yo ahora derivo esta expresión respecto de L, debido a que la L está en el denominador, tengo que hacer la derivada de un cociente. La derivada del numerador respecto de L es 0, 0 por 4L y viene un menos. Entonces sería menos lo de arriba sin derivar, que sería pi por r sub 0 por d al cuadrado, y la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo sería 4, y ahora sería entre lo de abajo al cuadrado. 4L al cuadrado, diferencial de L. Y ahora todo esto hay que dividirlo entre la expresión de la resistencia, que sería pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4L. Bien, pues vamos allá. Separamos estos términos para que sea más fácil la realización de los cálculos y para que veamos cómo se van echando cada una de las variables y de los términos. Sería 2 por pi por r sub 0 por d por el diferencial de d entre 4L. Todo esto partido de pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4L. Y ahora yo por aquí ya tendría que sería menos pi por, bueno, voy a poner el 4 delante, 4pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4 por 4 por l al cuadrado dividido de pi por r sub 0 por d al cuadrado entre 4L. Y esto aquí me quedaría también el diferencial de L. Vale, pues podemos comenzar a tachar. Si comenzamos a tachar, tenemos que en este primer término, pi se va con pi, r sub 0 con r sub 0, 4L con 4L y esta d con una de estas d. Debido a esto me queda dos veces el diferencial de d entre d, que sería el error relativo al medir el diámetro. Ahora viene un menos y vamos poco a poco. Este 4 se va con este, pi se va con pi, r sub 0 se va con r sub 0, este 4 se va con este y esta L se va con esta L. La d cuadrado se va con la d cuadrado y simplemente me queda diferencial de L entre L, lo que sería el error relativo al medir la longitud. Con lo cual esto sería 2 por 0,02 menos 0,02, que me da exactamente 0,02. Esto quiere decir que el error relativo al medir la resistencia también sería de un 2%. Finalmente me pregunta que cuál es el error absoluto de una medida cuyo resultado dio 1,2 ohmios. Esto es lo que me está diciendo es que la resistencia fue de 1,2 ohmios. Si yo tengo que error es de 1,2 ohmios, me está preguntando por cuál sería el error absoluto, que es simplemente el diferencial. Bien, pues esto se puede hacer simplemente
y muy fácil debido a que si yo sé cuál es mi error relativo y conozco mi resistencia, pues puedo calcular fácilmente el error absoluto haciendo el error relativo multiplicado por el valor de la resistencia. Es decir, 0,02 por 1,2, lo cual me da un error absoluto de 0,024. Y con esto damos por finalizado el ejercicio que trabaja con los diferenciales, las derivadas parciales, el error absoluto y relativo.